Tú estás obrando, Señor. Tú estás trabajando en nuestras vidas, estás trabajando en nuestros corazones, estás trabajando en nuestro ser, Padre. Te estás manifestando y te estás glorificando, Señor. Y estás, Padre mío, haciendo una obra perfecta en cada uno de nosotros. Por ello, Padre, te damos gracias este día, porque sabemos que tú estás obrando en nosotros, mi Dios. Gracias, Padre, te damos y te bendecimos hoy y siempre en el glorioso y precioso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén. Hermanos, Dios hace milagros, hace maravillas, hace prodigios. Y de la manera en la cual Él se glorifica en nuestras vidas es a través de la oración, a través de sus promesas. Él nos dice en el libro de Santiago, capítulo 5, que si hay algún enfermo, que lo traigan a los ancianos de la iglesia. Y dice, así dice, está alguno enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Es lo que nos dice la palabra de Dios, es una promesa de Dios. O sea, nosotros solamente hacemos lo que el Señor nos llama a nosotros a hacer. En el libro de Isaías también nos da una promesa maravillosa, una promesa gloriosa para nosotros también, que nos alienta a seguir adelante, seguir confiando en el Señor. Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. O sea, Dios tiene un plan trazado para cada uno de nosotros. Por ello dice la Escritura: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y este día, hermanos, hemos clamado, hemos gemido, hemos intercedido, hemos pedido al Señor por la salud de estos hermanos. Creemos en Él y sabemos que Él tiene poder para dar a ellos sanidad. Amén. Gloria a Dios. Pues entonces, ¿qué les parece ahora si vamos a nuestras Biblias? Y hoy vamos a concluir el capítulo, el libro de Primera de Corintios, y vamos a estudiar el último capítulo de este libro. Yo lo he titulado Despedida y Saludos. Despedida y Saludos. En los 15 capítulos que hemos estudiado a través del libro de Primera de Corintios, hemos aprendido cómo lidiar con los problemas dentro de la iglesia. Hemos aprendido de que los dones espirituales que el Señor nos da a nosotros son para beneficio y crecimiento de la iglesia. Y porque los dones espirituales son para beneficio y crecimiento de la iglesia, entonces todos y cada uno de nosotros tenemos que ponerlos en uso, tenemos que usarlos, para que la gloria de Dios sea manifiesta aquí en la tierra y para que el poder del Señor se haga visible a los ojos de aquellos que no le conocen. Para que puedan ver en nosotros la mano poderosa de Dios obrar milagros, maravillas y prodigios. Mientras nosotros ponemos nuestra fe, nuestra esperanza en aquel que está en los cielos, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros continuamente y todos los días. El apóstol Pablo nos exhortó a nosotros, la iglesia, hermanos, a evitar divisiones en la iglesia. Nos exhortó a reconocer que Cristo es el poder y sabiduría de Dios. Nos exhortó a nosotros a discernir lo revelado por el Espíritu de Dios. A discernir lo revelado por el Espíritu de Dios. Mirar cómo Dios obra y ver la mano poderosa del Señor obrar en el corazón de las personas y cómo Él cambia y transforma a cada ser que pone su fe y su esperanza en el Señor. También nos exhortó a entender que nosotros, la iglesia, hermanos, somos colaboradores de Dios. Dirás tú: bueno, Dios no nos necesita a nosotros. Si tienes razón.
Dios puede hacer que estas sillas prediquen su palabra. Dios puede hacer que este púlpito de aquí nos hable a nosotros, si fuese necesario. Pero Él nos ha creado a nosotros a imagen y semejanza de Él, para que nosotros seamos su voz aquí en esta tierra. Seamos los que proclamamos las buenas nuevas de salvación a la humanidad. Otra cosa que nos exhortó el apóstol Pablo fue a reconocer el ministerio de los apóstoles, a reconocer la obra gloriosa que Dios dejó a nosotros en su santa y sagrada palabra en los primeros 4 libros de la Biblia y también a través en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios. Miramos la obra gloriosa de los apóstoles en ellos. Miramos la obra gloriosa del Espíritu Santo trabajar a través de ellos, cambiando vidas, transformando corazones y dando esperanza de vida eterna a todo aquel que pone sus ojos y esperanza en Cristo Jesús. Es glorioso y maravilloso ver cómo el Espíritu Santo obró a través de estos hombres y está obrando a través de su santa palabra el día de hoy para instruirnos a nosotros con la verdad que es la palabra de Dios. Algo más que hizo el apóstol Pablo en 1 Corintios también fue en cómo tratar con casos de inmoralidad dentro de la iglesia. ¿Cómo es que debemos tratar con casos de inmoralidad? También nos exhortó a nosotros a comportarnos, hermanos, de una manera digna del Señor. De una manera digna del Señor. No aquí en la iglesia, porque aquí cuando llegamos todos nos ponemos nuestra coronita y todos somos santitos, ¿verdad? Pero el momento que salimos por esas puertas y nos adentramos en nuestros trabajos, con nuestros familiares, en los centros comerciales, que la gente pueda ver en nosotros algo diferente, que puedan ver nuestra manera de hablar, que es diferente, que puedan sentir, percibir el amor de Cristo, que puedan entender que nuestra meta no es aquí en la tierra, sino que está en los cielos, desde donde vendrá nuestro Salvador. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que Dios está obrando y trabajando en cada uno de nosotros. Otra cosa que el apóstol Pablo hizo acá en el libro de 1 Corintios fue a cómo tratar con problemas matrimoniales. O sea, el apóstol Pablo miró todos estos problemas dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo puso en tinta y papel esta carta y la envió a los corintios y les ayudó a ellos a cómo resolver todos estos problemas. Porque todos estos problemas son la base, o sea, la causa de que muchas iglesias se desintegran completamente. Las divisiones, la fornicación, el adulterio, todos problemas matrimoniales dentro de la iglesia, hermanos, destruye la iglesia. Y el apóstol Pablo nos dio a nosotros la receta, la clave, el manual para saber nosotros cómo resolver todos estos problemas dentro de la iglesia. Otra cosa que hizo el apóstol Pablo también acá en este capítulo fue amonestar a los hermanos en contra de la idolatría. Hay un solo Dios, nos dice la Escritura. Hay un solo Dios. El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Y dice, y no te harás imagen de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, sino que sea Dios y Dios solamente, al único y al cual tú des honra y gloria en todo tiempo y en todo momento. Y el apóstol Pablo nos habló acerca de eso. También nos habló acerca de dar en todo tiempo y en todo momento la gloria a Dios y solamente a Dios y nada más que a Dios. Fueron meses, hermanos, y meses de estudiar este capítulo 15, este libro de 1 Corintios. Finalmente hemos llegado hasta el final
del libro, donde vamos acá a encontrar que el apóstol Pablo concluye este capítulo o este libro, exhortándonos a nosotros, hermanos, a continuar la obra gloriosa y maravillosa que Dios ha comenzado en cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros pueda ser esas imágenes vivas del Dios viviente aquí en esta tierra. Lo que nos lleva, hermanos, este día a nuestro primer punto. El primer punto que vamos a mirar es bendecir a los que bendijeron. Bendecir a los que bendijeron. Versículo 1 al 4 nos dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y así y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. El libro de los Hechos, en el capítulo 11 en adelante, miramos cómo uno de los profetas profetizó que iba a haber una gran hambre y una gran necesidad en todo el mundo conocido, en todo el mundo conocido de aquellos entonces. Y una de las cosas que miramos nosotros es el hecho de que cuando hay hambre en el mundo, hay mucha angustia, hay mucha incertidumbre, hay mucha necesidad. En los días en los cuales estamos viviendo, se predice que nuestra economía va a colapsar de tal manera que los víveres que comúnmente tenemos en los supermercados no van a llegar por el hecho de que no va a haber transportación. Y todo eso causa o va a causar en las personas un desespero, un desánimo, una forma de ver de qué manera ellos van a proveer para sus familias. Y cuando llega ese momento, las personas tienen que comer, y si no tienen que comer, van a buscar dónde comer. Y es una de las cosas que podemos observar en las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo, sabiendo la necesidad y conociendo la situación y viendo que en Jerusalén y en Judea, en esta área donde la palabra de Dios, donde nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros los pecadores, y que la iglesia primitiva había sido establecida, estaba pasando necesidad, sintió en su corazón el llevar a ellos una ofrenda, o sea, llevar a ellos lo que les hacía falta para la sobrevivencia diaria. Y acá el apóstol Pablo está haciendo planes de ir para Jerusalén, y les está diciendo a ellos que va a pasar por la ciudad de Corinto, y al pasar por la ciudad de Corinto va ya sea a recibir la ofrenda que ellos van a enviar a Jerusalén, o si ellos desean enviar a alguien con la ofrenda, entonces les va a dar la oportunidad de ir ellos con el apóstol Pablo a la ciudad de Jerusalén, a llevar ellos personalmente la ayuda a estas personas. Dios mediante, si el Señor así nos lo permite, nosotros estaremos viajando a Cuba en enero. Como ustedes saben, en Cuba se vive hay mucha pobreza, hay mucha necesidad, hay escasez de toda clase de víveres, no hay comida, no hay medicina, o sea, no hay nada para la higiene personal. Las personas están pasando un tiempo muy difícil en esos momentos. Hace 3 semanas creo, el Señor nos dio la oportunidad de hacer un fundraiser, levantar unos fondos para enviar medicina a Cuba, hermanos, para enviarles medicina a ellos.
Y Dios mediante, nuestro deseo es hacer lo que el apóstol Pablo está haciendo acá en esta porción de la Escritura. Dios mediante, en enero 25 nos vamos a ir a Cuba. Vamos a llevar, cada uno de los que vamos a llevar mínimo 50 libras, 100 libras de medicina por persona. Vamos a ir aproximadamente 10, 11 personas. Así es de que si vamos a llevar 100 libras de medicina, vamos Dios mediante a poner en esa isla para la necesidad del pueblo, para la necesidad de los hermanos allá en ese lugar, 1,100 libras de medicina, si Dios no lo permite. Se los comparto para que ya comiencen a orar y a interceder y a pedir para que Dios nos abra las puertas y poder llegar allá sin ningún percance y llevar allá lo que les hace falta. Pero acá el apóstol Pablo nos dice que él está puesto y dispuesto para ir ¿hacia dónde? Para ir a Jerusalén a llevar esta ofrenda. Y en el libro de Romanos capítulo 15 versículo 25, Romanos 15, 25 dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Si el apóstol Pablo les dice a ellos, la palabra de Dios, el evangelio, las buenas nuevas de salvación partieron de la ciudad de Jerusalén. De ahí navegaron y llegaron hasta las últimas partes del mundo conocido, de Jerusalén. Y ustedes dicen que han recibido el evangelio, que han conocido la salvación a través de Cristo Jesús. Ustedes que han puesto su fe y esperanza en el Señor, no la pusieron porque alguien se lo imaginaron o lo leyeron en algún libro, no, dice porque vinieron santos hombres de Dios aquí a este lugar a predicarles a ustedes el evangelio, la palabra de Dios, lo cual ustedes han sido hechos partícipes de los bienes espirituales, han sido hechos partícipes del evangelio a través de ellos y a través de su fidelidad al Señor Jesús. Así es de que ahora les dice a ellos, es tiempo de ¿qué? Es tiempo de ayudarles a ellos, no en lo espiritual, porque de ellos vino a nosotros la palabra, pero ayudarles a ellos en el ámbito físico, en lo material, llevarles a ellos una ofrenda, llevarles a ellos una ayuda. Por ello, hermanos, si conoces a alguien, algún hermano, alguna familia o alguien que está pasando necesidad y en tu la cena tienes 2 latas de comida, deja una para ti y llévale otra a esa persona, porque Dios te va a bendecir. La palabra de Dios nos dice que cuando nosotros le damos un vaso de agua fría a otra persona, dice Él, a mí mismo me lo hiciste. Si le das de comer a un hambriento, dice el Señor, a mí mismo me lo hiciste. Si vistes al desnudo, dice el Señor, a mí mismo me lo hiciste. O sea, cuando tú haces algo para alguien, Dios te está viendo y te va a bendecir de la manera que tú estás bendiciendo a esa persona. Por ello es que en los días del apóstol Pablo, hermanos, no había colecta pública semanal. ¿Por qué no había colecta pública semanal? Por el hecho de que cada persona que sentía en su corazón colectar una ofrenda, lo hacía a manera personal. Ellos guardaban un poquito de lo que ganaban y lo iban guardando ahí para cuando miraban a alguien en necesidad, ellos iban y ayudaban a aquella persona con lo que ellos tenían guardado. Y el apóstol Pablo les dice a ellos, ok, cada uno de ustedes guarde como se proponga en su corazón para que cuando yo vaya por la ciudad de Corinto y ustedes que desean en su corazón enviar una ofrenda a Jerusalén, pues entonces me la den a mí para que la lleve yo o envíen a alguien de la congregación de ustedes para que la lleven ellos personalmente. Y ese debe de ser el corazón y la mente de cada hijo de Dios, de cada uno de los que hemos puesto nuestra fe y esperanza en el Señor.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que es mejor dar que recibir, hermanos. Es mejor dar que recibir. Y si no me lo crees, pregúntale a los boxeadores. Pregúntale a los boxeadores, ¿verdad? Es mejor dar que recibir, ¿no es verdad? Pero sí, o sea, ese principio bíblico tenemos que usarlo. Hay que dar para ser bendecidos. Por ello, hermanos, entendemos el hecho de que el apóstol Pablo quería preparar la iglesia, quería llegar a ellos, quería pasar por donde ellos estaban y les está diciendo a ellos, cada uno de cómo se ha propuesto en su corazón. Por ello es que es muy importante entender el concepto, el hecho del dinero. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero es la raíz de todos los males. O sea, aquella persona que tiene amor al dinero tiene su corazón hasta cierto punto envenenado. Ahora entiende algo. Dios no está pobre ni le está pidiendo a nadie. Dios de ninguna manera está torciéndole el brazo a ninguna persona. Y es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué, hermanos? Porque si vas a dar o ayudar a alguien, hazlo porque Dios lo ha puesto en tu corazón. No porque alguien te lo está exigiendo, te lo está pidiendo. Porque si Dios quiere mantener estas puertas abiertas, Él va a proveer para hacerlo. Si yo no le quiero dar a Él, no va a dar, ni necesito dar tampoco. Porque Dios así lo hace y así lo va a hacer. De la misma manera como el apóstol Pablo lo puso acá, como lo puso acá en esta porción de la Escritura, Él dice a nosotros, dice, cada uno dé conforme como se haya propuesto en su corazón. Y esa es una de las razones por las cuales aquí en esta iglesia no hablamos de dar. Ofrendamos, sí, te decimos de ofrendar, porque es una bendición que el Señor te va a dar a ti al tú dar para la obra de Dios. Pero si no lo deseas hacer, no hay nadie aquí que te diga que lo hagas. Porque esta no es obra nuestra, esta es obra de Dios. Esta es obra de Dios. Si Dios quiere mantener las luces prendidas, Él va a proveer para pagar los biles de electricidad. Si Dios quiere que tengamos aire acondicionado, Él va a proveer. O sea, todo eso es obra de Dios. Nosotros aquí solamente estamos para servir a Dios, para hacer la obra de Dios y hacer la voluntad de Dios, que es lo más importante para nosotros y para cada uno de nosotros los siervos del Señor. Y el apóstol Pablo lo pone de esa manera. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos. La ofrenda para los santos. O sea, la ofrenda para ¿quiénes? Para aquellos que se han apartado para la obra del Señor. Aquellos que están trabajando para avanzar el evangelio, para llevar las buenas nuevas de salvación, que han dedicado sus vidas al estudio y la enseñanza de la palabra de Dios, que no tienen un trabajo secular de donde ellos puedan solventar sus necesidades. Hay que, dice, ayudarles a ¿qué? Ayudarles a que sigan trabajando para la obra de Dios. Por ello, entendemos que ahora el apóstol Pablo les está diciendo, hey, les he exhortado, les he hablado, les he instruido a ustedes en la verdad. Pero ahora que ustedes han conocido la verdad, ahora quiero que conozcan mis planes. Mis planes son ir a la ciudad de Jerusalén y llevar una bendición a esta iglesia. Lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. Nuestro siguiente punto es visita imprevista y urgente. Visita imprevista y urgente. Los versículos 5 al 9 nos dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pablo se quedó en Éfeso hasta Pentecostés porque se le abrió ¿qué? Se le abrió una puerta grande para compartir el evangelio, para compartir la palabra de Dios. Hermanos, nuestro énfasis principal, nuestro enfoque número 1 para nosotros es que otras personas vengan a conocer la salvación
que nosotros hemos obtenido en Cristo Jesús es vital por el hecho de que nosotros, hermanos, tenemos dos caminos en esta vida. La Escritura nos dice a nosotros que hay dos caminos. Uno es ancho, que lleva a la perdición, y uno es angosto, que lleva a la vida eterna. Y la Escritura nos dice a nosotros que pocos son los que lo hallarán. Pero son dos caminos que nos llevan por este mundo. Y estos caminos, hermanos, los cuales se nos presentan a nosotros, se nos dan a nosotros con el propósito de que nosotros agarremos el camino correcto que nos lleva a la vida eterna, que nos lleva a la salvación. Por ello dice el apóstol Pablo: se me ha abierto puerta grande, se me ha abierto una oportunidad de predicar el evangelio ahora en estos momentos, y por ello no puedo desperdiciar esta oportunidad de hablar a las personas de la salvación que pueden obtener en Cristo Jesús. Y es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en el libro de Romanos escribe en el capítulo 10, en el versículo 9, las siguientes palabras. Dice él de esta manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que me invoque, o todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo. Y dice en el versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y dice el apóstol Pablo: se me ha abierto una oportunidad para predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios. Por lo tanto, me tengo que quedar acá predicando el evangelio. Pero vemos algo que es interesante. ¿Por qué? Porque cuando llega esta carta a los corintios, y reciben la carta y leen la carta, dicen ellos: la carta es muy fuerte, o sea, es difícil de digerir. Y cuando leen la carta y llega la carta, y dicen ellos: ¿por qué no vino él a decirnos todas estas palabras en persona? Porque en tinta y papel se expresa muy bien, pero que nos lo venga a decir a nosotros en nuestra propia cara. Y en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 15, nos dice que el apóstol Pablo cambió de planes. Porque dijo: ok, ¿quieren escuchar directamente de mí las palabras que os escribí a vosotros en la carta que os envié? Entonces el apóstol Pablo fue, ¿a dónde? Fue a ellos. Fíjate lo que nos dice en 2 de Corintios 1:15. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieses una segunda gracia, o sea, para que ustedes no solamente que recibieron la carta, la leyeron y entendieron el mensaje, sino que ahora he venido en persona a hablaros las mismas cosas, a arreglar los mismos problemas, a enseñarles los mismos puntos que os enseñé a ustedes a través de la carta. Nos dice acá, dice en el versículo 16: y por vosotros, y después por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminados de vosotros a Judea. O sea, el apóstol Pablo, los planes del apóstol Pablo eran primeramente subir hasta Macedonia, llegar a la ciudad de Macedonia, y después regresar, quedarse en Corintio, invernar en Corintio, y después de Corintio regresar nuevamente a Macedonia. Pero podemos ver que el apóstol Pablo cambió de planes, fue primeramente a ellos. Se quedó con ellos 2 meses.
Y en esos 2 meses que el apóstol Pablo estuvo con ellos, entonces fue ahí donde ellos escucharon las mismas palabras que el apóstol Pablo les había predicado a ellos a través de la carta de Primera de Corintios. Y en Hechos capítulo 20, versículo 1, si vas conmigo al libro de Hechos capítulo 20, versículo 1, escucha lo que nos dice la palabra. Dice: después que cesó el alboroto, llamó a Pablo a los discípulos, habiéndolos exhortado y abrazado, y se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. ¿Grecia es dónde? Grecia es donde está Corintio. Llegó a Grecia después de haber estado allí 3 meses, dice, y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. O sea, el apóstol Pablo, el lugar donde él estaba, como podemos ver en el libro en 1 de Corintios 16, donde nos dice a nosotros que en el versículo 3 y 4, dice que cuando haya llegado a quienes hubiere designado la carta, os enviaréis para que vaya conmigo a Jerusalén. Dice, y si fuere propio que yo también irán conmigo. Lo que podemos entender y ver acá es lo siguiente: que el apóstol Pablo quería llegar a ellos, quería estar con ellos, quería compartir con ellos, pero lo más importante de todo es el hecho de que él quería seguir la enseñanza de la Escritura, de la palabra de Dios a estos hombres, a estos hermanos, a esta iglesia que estaba en la ciudad de Corintio. Por ello es que entendemos el hecho de que cuando el apóstol Pablo llega a Corintio y comienza él a ministrar y a predicar la palabra de Dios a los corintios, el apóstol Pablo, después de querer zarpar de ahí de Corintio hacia Siria, no pudo por el hecho de que los judíos lo estaban acechando para quitarle la vida, y nuevamente regresa hacia Macedonia. Pablo dejó este lugar con el propósito de seguir su camino hacia la ciudad de Jerusalén y llevar a la ciudad de Jerusalén las ofrendas que él se había propuesto. Pero escucha bien lo que nos dice en el versículo 8. Dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Dice, y muchos son los adversarios. Muchos son los adversarios. Por ello es que en el libro de Hechos miramos cuando los adversarios se pusieron en contra de él, él tuvo que salir, tuvo que zarpar, tuvo que irse de ese lugar para poder salvar su vida. Ahora, una cosa te voy a decir. A todo aquel que se propone en su corazón hacer la voluntad de Dios, toda aquella persona que busca el rostro de Dios, que busca hacer la voluntad de Dios, de una manera u otra va a ser confrontado por el hecho de que estás hablando la verdad, por el hecho de que estás enseñando acerca de Dios, de la palabra de Dios. Y hermanos, cuando llegamos a ese punto de nuestra vida, cuando nosotros somos confrontados por la verdad, cuando nosotros somos confrontados por la verdad y somos confrontados por predicar la verdad, por hablar la palabra de Dios, por enseñar lo escrito en las Sagradas Escrituras, lo que Dios nos ha dejado en tinta y papel para la salvación de la humanidad. Cuando nosotros, hermanos, somos confrontados por esta razón, podemos entender que Dios está obrando en nosotros para guardarnos, para protegernos, para librarnos y para guiarnos por el camino de la verdad. Así es de que no te aflijas, porque el apóstol Pablo no estaba afligido acá. El apóstol Pablo simple y sencillamente dice: voy a aprovechar la oportunidad de predicar el evangelio. Pero no pudo predicar el evangelio como él quería, porque se le armó tremendo alboroto. Y de ahí tuvo que salir ¿a dónde? Tuvo que salir a la ciudad de Corinto y se quedó con ellos 3 meses. Y después de estar ahí 3 meses,
después de querer regresar para Siria, o sea, un viaje directo hacia donde él tenía que ir a Jerusalén, no pudo ir allá. Tuvo que cambiar de planes. Y es lo mismo que muchas veces nosotros los que seguimos al Señor tenemos que cambiar de planes. Porque Dios así lo ha predispuesto. Nada de lo que ocurre aquí en la tierra, hermanos, nos pasa o no sucede a nosotros por casualidad. Todos los que nos proponemos en nuestro corazón predicar la verdad, hablar acerca del evangelio, hablar acerca de la palabra de Dios, vamos a ser de una forma u otra confrontados por el hecho de que somos mensajeros del evangelio. Llevamos la palabra de Dios. Continuando en el versículo 10 hasta el 12, dice Pablo: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Timoteo estaba a punto de llegar ahí a la ciudad de Corinto. Timoteo era un joven tímido. Era un joven que tenía un conocimiento muy profundo de la verdad. Conocía la palabra de Dios, la vivía, la sentía y la impartía de la misma manera. Pero no era una persona como el apóstol Pablo con voz tronante, ni era una persona que cuando hablaba exhortaba y cuando hablaba hacía temblar a las personas. Según la historia nos dicen que el apóstol Pablo era de este tamaño, era una persona bajita. ¿Ok? Era bajito, de estatura. Pero dice que era una persona que cuando hablaba tenía un carácter que se hacía sentir. Sus palabras eran sólidas, eran fuertes, eran sonantes, eran penetrantes y convencía o refutaba a cualquier persona con sus palabras. Y Timoteo era completamente opuesto. Como Timoteo era un joven tímido. Y los corintios eran tremendos. Como podemos ver, era una iglesia que tenía muchos problemas. Era una iglesia que tenía los ojos puestos en las personas. Y cuando miraban a las personas, les juzgaban por su apariencia externa. Miraban a Timoteo y decían: ay, este es un blandito, ¿no? Ay, este no sabe lo que está hablando. ¿Por qué? Por el hecho de que era tímido. Y dice el apóstol Pablo: no, dice, no me vayan a tratar mal a Timoteo. No me vayan a tratar mal a Timoteo. ¿Por qué? Por el hecho de que Timoteo predica y enseña la misma palabra de Dios que yo enseño. O sea, no se fijen en la apariencia externa como lo hemos aprendido a través de este libro de Primera de Corintios, sino fíjense en lo interno, fíjense en el corazón. Analicen las palabras que salen de la boca de Timoteo. Analicen sus palabras, si sus palabras están sazonadas por el Espíritu Santo, si sus palabras están siendo dadas a vosotros con solidez, que es una doctrina sólida que los está exhortando a la presencia de Dios, entonces dice: juzguen. Pero si tú tienes una persona elocuente que llega a ti, te comienza a hablar infinidades de cosas y en ninguna de estas palabras que esta persona expresa habla acerca de la palabra de Dios, de la salvación en Cristo Jesús, dice, lo único que te está haciendo es entretener, pero no te está dando a ti lo importante, la palabra de Dios. El apóstol Pablo les dice a ellos: no me vayan a maltratar a Timoteo. Y nos habla también de Apolos. Apolos fue uno de los que trabajaron con el apóstol Pablo en Corinto. Por el hecho de que miramos al principio del capítulo de Primera de Corintios, como la iglesia decía: nosotros somos de Apolos, nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Cefas, nosotros somos de Cristo. O sea, había división dentro de la iglesia. Y Pablo le dice a Apolos: hey, Apolos, anda a Corinto y resuelve los problemas que hay dentro de la iglesia. Y dice Apolos: no, Pablo, ese es tu trabajo. Dice: quizá vaya más adelante, pero primero ve tú y a ver qué. Y mira a ver cómo está la situación allá. Y dice el apóstol Pablo: le rogué, pero no quiso ir. Pero dice: eventualmente va a ir a ustedes.
eventualmente va a ir a llevarles a ustedes, ¿qué? Les va a ir a llevar a ustedes la palabra de Dios, a exhortarlos con la verdad. Y lo mismo ocurre en el tiempo en los cuales estamos viviendo, iglesia. Muchas veces nosotros juzgamos a las personas por la apariencia externa. Y decimos, bueno, es que este no habla bien, o es que este no se expresa correctamente, o es que este no es elocuente, o es que esta persona me pone a dormir, ¿no? Me pone a dormir. Pero al final del día, ¿qué estás percibiendo? ¿Estás percibiendo cómo esa persona se expresa, como habla, como dice el mensaje? ¿O estás escuchando el mensaje que la persona está diciendo? Para mí, hermanos, cuando yo me siento a escuchar la palabra de Dios, yo no estoy viendo al predicador. Yo no tengo los ojos puestos en la persona. Yo tengo mis sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y mis oídos están oyendo sus palabras, las palabras de la persona. Y si las palabras de la persona no se alinean con las sagradas escrituras, me dice la escritura que deseche, que retenga lo bueno y que deseche lo malo. Y es lo que debemos de hacer nosotros. No te fijes en la persona que está al frente enseñando la palabra de Dios. Escucha el mensaje de la persona que está al frente enseñando la palabra de Dios. Y si el mensaje es sólido, si el mensaje es bíblico, si el mensaje viene de parte de Dios, escúchalo, disciérnelo. Úsalo para crecer en tu vida, para poder continuar en los caminos del Señor. Amén. Continuando, hermanos, en el tercer punto de este día, que es las últimas exhortaciones y salutación final. Versículos 13 y 14 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Velad. Nos habla a nosotros de velad. Si alguien te contrata para cuidar, comúnmente es por la noche, ¿no? Para cuidar una obra. Y te dicen, usted esta noche se va a mantener despierto toda la noche. Y no se va a dejar que nadie le robe el material. Porque si se duerme, pues le van a robar el material, ¿no? Entonces, el velador, aquella persona que está cuidando aquella obra, tiene que hacer el esfuerzo de mantenerse despierto toda la noche para que no vaya a venir alguien y robarle los materiales de la obra. Pues el apóstol Pablo nos dice a nosotros: velad. ¿Velad qué, hermanos? Velad. Mantengamos nuestros ojos abiertos a la verdad. Aprendamos a discernir entre lo bueno y lo malo. Aprendamos a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Mantengamos los ojos abiertos. Y después de velar, dice, debemos de estar firmes en la fe. Firmes quiere decir inmovibles, inmovibles. Esa columna que ustedes ven ahí está firme. ¿Por qué? Porque está sosteniendo, ¿qué? Está sosteniendo el edificio. Si esa columna se mueve, se nos viene el edificio abajo. Está firme. Nosotros, hermanos, debemos mantenernos firmes en la fe, firmes en el evangelio, firmes en la palabra de Dios. Y después de mantenernos firmes, nos tenemos que portar varonilmente y esforzarnos. Esforzarnos. No solamente eso, dice que todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Que todo lo que tú hagas, lo hagas por amor a ¿quién? Por amor a Dios y por amor al prójimo. Por amor a Dios y por amor al prójimo. Que en ningún momento ninguno de nosotros, hermanos, ninguno de nosotros nos fijemos en las cosas o que vamos a recibir de la otra persona. Vas a decir, te voy a ayudar, pero me tienes que dar esto. Te voy a ir a ayudar a ti a tu casa, pero cuando terminemos allá, vamos a venir a la mía para que me ayudes también. O sea, estamos ayudando con conveniencia, ¿no? La palabra de Dios nos dice a nosotros que todo lo que hagamos, lo hagamos por amor. Por amor. Es lo que nos dice la Escritura. Continuando en el versículo 15 al 18 nos dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanes es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos.
Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo en la venida de Estéfanes, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconocer pues a tales personas. Qué hermoso es ver cómo el apóstol Pablo está haciendo mención de aquellos que fueron los primeros cristianos, aquellos que fueron los primeros que recibieron el evangelio en Acaya. Y cuando recibieron el evangelio en Acaya, ellos lo recibieron, lo guardaron en sus corazones y comenzaron a ¿qué? Comenzaron a divulgarlo. Y comenzaron a trabajar fielmente para la obra de Dios. Y no solamente trabajar fielmente para la obra de Dios, sino que apoyaron y aportaron en todas las cosas que fueron necesarias. E incluso han venido a ver al apóstol Pablo, los cuales fueron los que vinieron y trajeron al apóstol Pablo la noticia de lo que estaba pasando en Corintio. Y después de recibir el apóstol Pablo la situación, escribe la carta y la manda nuevamente con ellos. Y es ahí donde vemos cómo todos ellos fueron tocados. Versículo 19 y 20 dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Y continuando en el versículo 21 al 24 dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Amén. Si el apóstol Pablo hace mención de todas estas personas, de la iglesia y de la obra de Dios en esta área, y les da a ellos ánimos para que sigan adelante, que sigan exhortándose los unos a los otros, caminando en santidad y verdad, buscando la voluntad de Dios, buscando el corazón de Dios, buscando la mente de Dios, haciendo lo que le agrada a Dios y no haciendo lo que le agrada a los hombres. Por ello es que este día, hermanos, podemos ver que este libro de Primera de Corintios nos exhorta a nosotros a permanecer en la gracia de Cristo Jesús. Este libro de Primera de Corintios nos exhorta a nosotros a permanecer en el amor de Cristo Jesús. Este libro de Corintios nos exhorta a nosotros, hermanos, a amarnos los unos a los otros en el amor de Cristo Jesús. Y a servirnos los unos a los otros. Por ello es que les voy a dejar con estas palabras. Primera de Corintios 4:14, donde dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Os ruego que me imitéis. Y esas son las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no miraba a ellos como una iglesia problemática. No les miraba a ellos como una iglesia divisoria. No les miraba a ellos como una iglesia adúltera. No les miraba a ellos como una iglesia que se estaba destruyendo internamente. Les miraba a ellos como sus hijos. Sus hijos. Como les miraba a ellos como padre de ellos, el cual se preocupaba por el bienestar espiritual de todos y cada uno de ellos. Y por ello es que les exhorta a ellos a permanecer ¿en qué? A permanecer en el amor de Cristo Jesús. Y eso es lo que nos exhorta el Señor a nosotros este día. Hermanos, me hubiera gustado darles más carnita, pero la verdad que el tiempo se me vino arriba y todavía tenemos que tener la Santa Cena. Pero les exhorto a que continúen ustedes la enseñanza y la lectura a través de las Sagradas Escrituras. Hay mucho acá, hermanos, que nosotros podemos aprender. Tuve que pasar ahí por esos últimos versículos volando, ¿no?
Parecía cohetes, ¿verdad? Hacía como un rocket que iba así, hacia arriba, impulsado. Y no les pude dar a ustedes más sustancia. Tengo mucha sustancia, tenía mucha carnita para compartir con ustedes, pero el tiempo no nos ayudó. Así es de que comenzamos, Dios mediante, la siguiente semana en el libro de 2 de Corintios. Oremos para que el Señor nos prepare para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. Amén. Ahora vamos a orar y luego vamos a tomar la Santa Cena. Padre, gracias porque, Señor, hemos pasado muchas horas, mucho tiempo en este libro de 1 de Corintios, Señor. En él y a través de él hemos mirado, oh Padre Santo, tantas buenas exhortaciones para nosotros, la iglesia. Y a través de él hemos aprendido, oh mi Dios, a solucionar tantos problemas, mi Dios, que se dan aquí dentro de la iglesia. Y oh mi Dios, a través de tu palabra y en tu palabra nosotros hemos podido entender, mi Dios, la verdad. Y por ello es que este día te damos gracias por darnos la bendición de haber estudiado 1 de Corintios, del capítulo 1 al capítulo 16, donde tú, oh Padre mío, hablaste a nosotros de una forma clara y precisa. Y ahora, Señor, tenemos la responsabilidad de aplicar todos y cada uno de estos pasajes. Gracias, Padre, te damos. Y te exhortamos y te bendecimos y te damos la honra y la gloria en el nombre bello y precioso de Cristo Jesús. Amén.